Bueno, usted tiene exceso de mucosidad, a lo mejor, ¿verdad? O que así como que baja un líquido, le duele la garganta y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Será que tengo rinitis? ¿Será que tengo sinusitis? Dos situaciones que se plantean también en esta época y en otras del año, pero hoy está el experto, el doctor Roy Acosta con nosotros. Doctor, un placer tenerlo aquí, muy buenos días. Muy buenos días, Patrick, ¿qué tal? Doctor, ¿cuándo verdaderamente ese dolorcillo de garganta y esa mucosidad que se pasa, verdad, y que es como, creo, diferente a cuando uno está resfriado, es verdaderamente una gripe o más que una gripe? Ese es un tema difícil, Patrick, porque como ocurre en la misma zona anatómica, a veces hay dificultad para diferenciar si es una gripe solamente, o una rinitis, o una rinosinusitis, o si ya avanzó a algo más como una sinusitis. Porque en las diferentes presentaciones inflamatorias, los síntomas se comportan muy parecidos. Claro. Lo que va a cambiar es la intensidad de los síntomas y la durabilidad que tengan los síntomas en los pacientes. Ok, entonces examinemos eso, ¿verdad? ¿Qué pasa en la nariz y qué pasa, digamos, en la garganta que nos hace sospechar que sea rinitis o sinusitis? Sí. Hay síntomas que son determinantes para efectos de funcionalidad nasal, por ejemplo, picazón, lo que la gente llama moquera, lo que le decimos rinorrea, obstrucción nasal, trancazón, dolor, ¿verdad? A veces incluso pacientes con epistaxis, lo que le llamamos sangrado también, y pueden presentarse ahí coladas e intercaladas en las diferentes formas clínicas. Claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Una rinitis simplemente, posiblemente se va a presentar en las mañanas, en cambios de temperatura, cuando una persona sale de la cama, que está en un ambiente cálido, y sale a un ambiente más frío. ¿Y o en las tardes, sí. o noches, cuando estamos en un ambiente con sol y ya comienza a bajar la temperatura del día. Entonces, esos cambios bruscos de temperatura tienden a generar molestias, pero son transitorias y generalmente son solamente a nivel nasal. A veces molesta un poco los ojos, hay un poco de picor, hay un poco de lagrimeo, puede haber incluso tos, ¿verdad? Pero son síntomas autolimitados, posiblemente duren un par de horas y se quiten. Ahora, pero la mucosidad, por ejemplo, cuando hablamos de los mocos, ¿verdad? Porque cuando es rinitis, uno creyera que, por ejemplo, es como más líquido. Es un moco que tiende a ser muy ralo. No es el moco verde de una buena gripe. Es un moco ralo que no ha tenido el tiempo para deshidratarse, para procesarse a nivel de nariz y senos paranasales. Entonces, de repente, no se ha concentrado tanto, entonces no es tan viscoso como lo esperaríamos en un moco un poco más crónico. Aquí cuando hablamos de sinusitis, porque me imagino que esta gráfica es de sinusitis, empiezan, por ejemplo, los síntomas de dolor de cabeza, ¿verdad? Una cosa aquí, ¿dónde se concentra esta congestión, doctor? Una congestión que la gente la describe como en el macizo facial de la frente a los cachetes, para decirlo así. Ajá. Más o menos de acá, por encima de los ojos y hasta la nariz, que abarca también a los senos maxilares. Entonces, esta congestión ocurre porque toda la piel que está recubriendo las estructuras de la nariz por dentro y senos paranasales, incluso faringe, es una piel que es respiratoria y es metabólicamente activa y responde mucho a cambios ambientales. Ahora, en el caso de la sinusitis no tenemos mocos, los mocos se quedaron adentro o es algo... Sí, tenemos moco, pero tenemos un moco que está atrapado posiblemente dentro de las cavidades paranasales, que tiende a concentrarse, aumenta la tensión a nivel de los tejidos y eso genera mucho dolor. Esos son los dolores de cabeza, la sensación de molestia para con la luz, ¿verdad? Que la gente a veces dice que tiene migraña y realmente no son migrañas, sino que son procesos inflamatorios que están dirigidos por inflamaciones en los paranasales. Sería como aquí, generalmente aquí, en la cara, cerca de los ojos, la gente lo describe como una presión detrás de la cara que empuja hacia el frente. Por ejemplo, cuando te agachas a juntar alguna cosa o a ponerte unas medias o unos zapatos o a hacer algún esfuerzo. Ahora, ¿la fatiga también puede relacionarse con la sinusitis? Se relaciona mucho con el proceso de mala función ventilatoria. Cuando una persona no respira bien o tiene un patrón de respiración irregular durante el sueño, va a tener un sueño poco reparador porque es un sueño superficial. Claro. O sea, no logra entrar en etapas profundas. Oxigenándonos. No se oxigena bien, no repara bien, o sea, no se recupera de forma correcta. Puedes dormir 8 horas y esas 8 horas no son suficientes porque no estás descansando correctamente. Puedes dormir 4 o 6 horas y si estás respirando bien, posiblemente vas a estar muy descansado en las mañanas. Ahora, entonces, ahí sí es muy importante, ¿verdad? Que tengamos una muy buena funcionalidad nasal. Es muy importante hacer mucha prevención para que la nariz no reaccione de forma exagerada en cuanto a lo que es exposición a ambientes, a aires acondicionados, a polvo, a pelo de animales, a lugares contaminados. Ahora que estamos usando muchos productos de limpieza, cuando los aplicamos, tratar de ventilar la habitación para que esto no nos incomode.
Ahora, doctor, cuando hablamos de la rinitis, por ejemplo, ¿cuáles son específicamente? Porque usted hablaba que evidentemente lo pueden provocar los cambios de temperatura, pero ¿cuáles son los síntomas que son específicos? Okay, lo más puntual es en la nariz, picazón, moquera o rinorrea, dolor, a veces puede ser que sea una trancazón seca, para que más bien la nariz tiende a congestionarse un poco, porque se hinchan las estructuras de por dentro de la nariz y no secretan tanto moco, y a veces también es un bloqueo muy húmedo, ¿verdad? Puede haber dolor facial, puede haber dolor de cabeza, puede haber sensación de que perdemos un poquito el olfato, y eso a veces a la gente, pues más en estas épocas, nos preocupa bastante, ¿verdad? Porque al haber alteración funcional a nivel de la piel y de los receptores a nivel respiratorios y sensores de la nariz, ella va a hacer que no sensa igual los olores que nos rodean. Ahora, ¿cómo hacen ustedes la diferenciación entre rinitis y sinusitis, verdad, para hacer el diagnóstico? La historia clínica es muy importante, porque generalmente los procesos de sinusitis, que son procesos infecciosos, vamos a encontrarlos después de un estado de rinitis o de inflamación, por ejemplo, después de un cuadro gripal que se trató de forma parcial o que no se trató de forma correcta. Vamos a tenerlo asociado a fiebre, asociado a un moco muy amarillo, un moco verdoso, con unas características ya más viscosas, más sólidas, a un olor intenso que a veces tenemos en la nariz y senos paranasales, que generalmente no lo encontramos en procesos más agudos. Ahora, doctor, ¿se relacionan con el hecho de ser alérgico uno? Ah, sí, no? Claro. El fondo de esto, la base fisiológica, tiene que ver mucho con alergia, ¿verdad? Y con la hiperreactividad que hace la vía respiratoria a los diferentes ambientes. Ahora, hay personas que nos están escribiendo y están consultando sobre la relación con el asma, la rinitis, la sinusitis, cuadros de este tipo, ¿se podrían relacionar? Están muy asociados porque el principio fisiológico es un proceso inflamatorio mediado por la respuesta inmunológica a nivel de los tejidos respiratorios. Claro. La diferencia la hace la zona anatómica donde ocurra. Si se te inflaman los bronquios, en la parte inferior, tenemos más reacción asmática. Si se te inflama la mucosa respiratoria en la parte más superior, tenemos una reacción más rinítica, que igualmente puede ocurrir a nivel de las mucosas en los ojos, tenemos una conjuntivitis, podría haber un proceso inflamatorio también, por ejemplo, en piel, pues tenemos una dermatitis, y dependiendo del órgano que exprese las molestias, así van a ser las diferentes presentaciones. Ahora, estas son situaciones muy frecuentes, por ejemplo, cuando hablamos de la rinitis, Pan de cada día. Y el pan de cada día, bueno, asmáticos ni se diga, no sé de sinusitis y también es tan recurrente. Generalmente, a veces incluso se sobrediagnostica el proceso de sinusitis más de la cuenta, porque a veces, sí, como les decía al principio, los síntomas se parecen muchísimo, ocurren en la misma zona anatómica, entonces, de entrada, a los pacientes muchos médicos les dan antibióticos. Y no precisamente es el tratamiento indicado para abordar inicialmente a una persona. Los procesos de tratamiento deben ir en orden, primero con cosas poco invasivas y luego con medicamentos un poquito más agresivos dependiendo de la evolución que tenga el paciente. Para poder depende de la causa también, por supuesto. Ah, bueno, esa es otra. Habría que ver. Porque para eso es importante, exactamente, hay que examinar, hay que hacer una historia clínica completa, incluso en algunos casos pues hay que hacer endoscopía en algunos pacientes, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante para definir la etiología porque el tratamiento debe ser muy dirigido a la causa fundamental. Ahora, evidentemente, cuando hablamos de este tipo de situaciones, hoy por hoy nos enfrentamos al Omicron, ¿verdad? Correcto. Y cuando a uno le empieza un moco, un dolorcillo, una molestia en la garganta, ni se diga, porque uno tiene la preocupación de que pudiera eventualmente ser el COVID. Tenemos ya varios años de estar en esta situación en los que no podemos perder de vista que la posibilidad que podemos tener al frente es un paciente COVID positivo. Y eso es un asunto de cuidado también para nosotros como personal de salud, como para la gente que va a ir a enfrentarse a sus familiares o personas que lo rodean y que no haga una diseminación. Sí, verdaderamente es difícil es muy difícil, uno exactamente. como paciente, doctor. Entonces hay que estratificar los diferentes síntomas, hay que ver los riesgos que puede tener la persona. En algunos casos sí, se puede determinar mediante epidemiología que es una persona que no tiene riesgos de contagio, que no ha estado cerca de nadie positivo, entonces que muy posiblemente se trate de un cuadro viral no COVID, un cuadro rinítico común y corriente o una situación inflamatoria común y corriente. Es que un cuadro de rinitis podríamos confundirlo perfectamente con Perfectamente se puede confundir con Omicron. Porque ha sido el síntoma de muchos. Sí, correcto. ¿Verdad? Que empieza con una moquerita. Que incluso ya hemos estado viendo que los pacientes que hacen positividad por Omicron ya no hacen tanto problema de anosmia ni de la pérdida del olfato. Ya no se afecta tanto esa parte. Cierto.
Entonces, los pacientes describen que sí, tuvieron COVID, pero no se les fue el olfato. Ahora, cuando hablamos de personas riníticas, cuando hablamos de sinusitis, evidentemente el asma sabemos que podemos pasar asmáticos toda la vida. ¿La rinitis y la sinusitis se pueden parar o siempre estará igualmente, latente? Desgraciadamente no hemos logrado inventar la cura para la alergia. Por ende, hay situaciones que no vamos a poder quitar o erradicar de forma definitiva, porque la alergia es la forma en la que reaccionamos a los ambientes. Pero sí podemos hacer cosas para que la persona esté un poquitito más cómoda, para que funcione en los diferentes ambientes, para que no le afecte tanto, para que no haya tanto problema de ausentismo escolar, ausentismo laboral, sobreinfección y contaminación de senos paranasales y sinusitis, o otro tipo de complicaciones que pueden ocurrir. Doctor, siguen las consultas y la preocupación, ¿verdad? ¿Con qué más podría confundir el Ómicron y cuál es además, evidentemente, su consejo frente a una situación así? Bueno, yo lo que le podría decir a la gente es que siempre el cuidado del espacio personal, o sea, yo siempre le digo a mis pacientes cuando están ahí conmigo en el consultorio, el espacio hasta donde llegan sus manos, o sea, su área de frente. Aquí tenemos doble. Aquí tenemos más distancia. Sí, ese es el espacio de contacto inmediato al que debemos tener cuidado nosotros para que no nos contamine a nosotros. Y obviamente no permitir el acceso de otros para que no haya contaminación de otros hacia nosotros, ¿verdad? ¿Y con cuál se podría confundir más? ¿Cuáles podrían ser los más similares? En este momento, Ómicron se podría confundir mucho con una rinitis o con un cuadro gripal común y corriente, ¿verdad? Incluso hay muchos cuadros gripales o muchos cuadros catarrales que concursan con diarrea. Y Ómicron concursa con diarrea. Cierto, ahora mucha gente está arrancando el Ómicron con una diarrea. Correcto, afecta también el tracto digestivo y molesta un poco por ahí. Bueno, yo debo decir que ayer llevé a mi madre precisamente a hacer una prueba de COVID porque tenía 2 días de tener diarrea. Y bueno, gracias a Dios no fue, hay que ver qué es lo que está sucediendo. Pero la diarrea ha sido, o una leve gripe, ha sido el común denominador en estos días. Dolor de cuerpo, dolor muscular, cefalea, bueno, dolor de cabeza, heces diarreicas o molestias un poco a nivel de tracto digestivo. De eso ya comienza a hacernos sospechar de que podría haber una contaminación por Ómicron. Entonces, eso ya nos indica que hay que hacer una prueba. Definitivamente. Definitivamente. Sí, y de una vez aislarse, ¿verdad? De ahí no hay quite. Ahora, doctor, ¿cómo combatimos, cómo tratamos esto? Bueno, lo primero es calmarnos, ¿verdad? La mayoría de las veces tenemos cuadros que son autolimitados y que en el peor de los casos de que fuera una infección por COVID, pues van a cursar bastante bien, ¿verdad? Entonces, en ese panorama, pues tenemos que buscar mejoría de síntomas, ¿verdad? Entonces, tratamientos para la fiebre, tratamientos para el dolor. En el caso propiamente de las vías respiratorias, es importante el uso de medicamentos que nos ayuden a limpiar. Por ejemplo, tenemos sales, suero fisiológico en diferentes concentraciones para ayudar a limpiar la vía respiratoria, la mucosa nasal. Tenemos medicamentos antialérgicos de uso tópico, antialérgicos de uso oral. Tenemos medicamentos esteroideos, que son los que nos quitan inflamación, que los hay también tópicos y los hay también orales y los hay también inyectados. Tenemos antibióticos, que en algunos casos vamos a tener que ocuparlos cuando hay una sobreinfección o una sobrecontaminación por bacterias. En algunos otros pacientes usamos inmunomoduladores también, ¿verdad? Para mejorar la respuesta inmunológica ante las diferentes molestias que presentan, porque tienden a ser cuadros recurrentes. Entonces, esa molestia a veces termina también con una infección de garganta, una infección de amígdalas, por culpa de una molestia a nivel nasal. Complicándonos más. Entonces, esto nos va complicando la vía respiratoria. Entonces, siempre es importante ir, revisar al paciente, ir evolucionando con el tratamiento para que mejoren los síntomas. Excelente, doctor. Lo cierto es que hay herramientas y eso nos da la tranquilidad. Doctor, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, Pati. Un placer tenerlo aquí. Y ante cualquier duda, hay que hacernos una prueba para, ¿verdad? Para estar tranquilos. Para estar tranquilos. Y para hacer lo correcto. Totalmente de acuerdo.